Les iba a pedir a los que tienen cámara o pueden poner la cámara que por favor la pongan. Y bueno, hoy hay em, hoy teníamos entrega de guía, ¿verdad? Entonces vamos a revisarla primero antes de seguir hablando de Carmen Lira, ¿verdad? Este, em, el material ya está en mediación virtual, ¿verdad? Entonces la revisamos aquí, pero igual lo pueden bajar en mediación virtual, ¿verdad? Esta es la otra actividad evaluada que tiene que ver con hacer una pequeña investigación. Eh, Esta investigación tiene un valor del 20%, es una investigación pequeña que en realidad sustituye, si hubiéramos estado en presencial, sería una exposición en grupo, lo que les hubiera tocado. Pero, digamos, mientras las clases sean virtuales, entonces eh, vamos a hacerlo así. Eh, entonces, la fecha de entrega va a ser 22 de octubre hasta las 11:52 pasado meridiano. Eh, es decir, en 10 días, ¿verdad? Más o menos. Este, porque no es un trabajo tan largo. Instrucciones. Los estudiantes deben elegir alguno de los siguientes pensadores. Tienen la opción de elegir a Constantino Láscaris, a Yolanda Oriamuno, a Eunice Odio, a Mario Sancho, a Max Jiménez o a Jorge Jiménez. Ahí ustedes eligen el que les parezca más interesante. Si no, ninguno les parece interesante, entonces tiran una moneda al aire y les cojan con una moneda. O, no sé. Obviamente lo mejor es que eligieran al autor que les parece, que siempre han querido como saber un poco más de ellos o qué sé yo, lo que les parece interesante para algo que estén trabajando, digamos, por el momento. Entonces ahí eligen. Deben realizar una investigación sobre estos autores que debe contener los siguientes puntos. Los puntos están asociados a lo que yo lo que estoy pensando aquí en la evaluación es como el tipo de investigación que tendrían que haber hecho para presentar una exposición en la clase, ¿verdad? O sea, como que es lo mínimo que tendrían que haber eh, realizado para poder hacer una exposición en la clase, ¿verdad? Entonces, una pequeña ubicación biográfica, ¿verdad? ¿Quién es el autor? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Como la ubicación histórico-social breve del autor, obviamente, porque si no es muy difícil ubicar un autor, por lo menos en un curso de historia del pensamiento. ¿Cuáles son sus principales obras? ¿Verdad? Eh, que pueden ser filosóficas o no, porque hay varios autores que son anfibios, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, Yolanda Oriamuno, ustedes probablemente la conozcan más como escritora que como pensadora, Eunice Odio más como poeta que como pensadora, Max Jiménez más como pintor que como pensador, ¿verdad? Como filósofo. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus obras? Pueden ser las filosóficas, también las no filosóficas. Aquí sí, esta es la parte donde lo tienen que pensar más, que son cuáles son los principales conceptos y o aportes a la historia del pensamiento costarricense, ahí lo tienen que pensar un poco más, y relacionar lo investigado con lo que hemos estudiado en el curso, ¿verdad? Que eso ya es la parte de su propia creación. Nuevamente, como las otras veces, si existe algún problema técnico o personal, que siempre puede haber, y de hecho varios de ustedes tuvieron varios en la entrega anterior, ¿verdad? Eso yo lo entiendo perfectamente. Eh, pero para entregar el trabajo a plazo, si hay algún problema, nuevamente, igual que en la instrucción anterior, primero me tienen que escribir al corriente institucional, explicarme la justificación, solicitar una reunión, y si el problema es un problema razonable, entonces establecemos un nuevo plazo razonable también para que se pueda hacer. Como ya les dije, porque es importante comunicarse con el profesor,
justamente porque lo que hay que discutir es la razonabilidad. Si el problema es, profe, se me fue la luz hoy, entonces lo razonable es que, no sé, en un día eso ya esté resuelto, porque es muy raro que la gente pase un día sin electricidad, ¿verdad? Si el problema es, profe, me cortaron la luz, entonces se ocuparía otro plazo más largo, ¿verdad? Si el problema es, profe, estoy en cuarentena por coronavirus, entonces el plazo es más largo, ¿verdad? Entonces ahí depende de qué sea, ¿verdad? Hay cosas que se pueden resolver hoy, hay cosas que se pueden resolver mañana, cosas que se pueden resolver en un mes, y hay cosas que no se pueden resolver, en cuyo caso no puedo hacer nada al respecto. Entonces, en caso de que los estudiantes tengan dudas sobre la guía, pueden utilizar el horario de atención, que varios de ustedes también usaron el horario de atención, ¿verdad? También, si es algo que no es demasiado como... Bueno, aquí hay un problema porque queda encabalgado con la otra reunión. No sé si ustedes siempre tienen que pedir horario de atención. Es el otro grupo el que podría quedarse un ratito. Y el trabajo tiene que tener una extensión de 6 páginas. Como ustedes ven, no es un trabajo largo ni nada. Máximo 8. ¿Por qué? Porque más o menos es lo que tendrían que investigar como para hacer una presentación, ¿verdad? Es decir, no es un trabajo particularmente largo, pero sí es un trabajo como para que profundicen sobre alguno de estos autores, ¿verdad? Y ahí está. Y es para el jueves 22 de octubre. Hoy estamos 2, entonces serían 10 días para entregar el ensayo. No sé si hay dudas sobre esto. Sí, bueno, en relación con los autores, bueno, hay material liberado en internet, pero también, hasta donde yo sé, excepto que alguno de ustedes me corrijan, pero hasta donde yo sé, la biblioteca ha sido bastante eficiente, digamos, cuando uno le pide materiales extra, ¿verdad? Es decir, hay mucho material de ellos en las bibliotecas, artículos científicos. Hay muchas de los artículos, bueno, la gente que tiene más tiempo en la U, sabe que, bueno, que los repositorios de la U tienen casi todo, ¿verdad? Lo que produce la universidad, ¿verdad? El repositorio. Kerbua tiene, digamos, está bastante bien, ¿verdad? Tiene bastantes cosas. Los que son nuevos, y esta es la primera vez que llevan un curso de este tipo en la universidad, hay un repositorio que se llama Kerbua, que es donde están casi todas las investigaciones de la U, y ahí uno puede buscar cosas, ¿verdad? Y las cosas que no estén en los repositorios, hasta donde yo entiendo, bueno, es mi caso, la biblioteca ha sido bastante eficiente en enviar los trabajos, ¿verdad? Que uno le pide, los pedazos de libros o los artículos, o eso, ¿verdad? Entonces también pueden hacer eso. Bueno, entonces hasta ahí la guía. Todo en orden, ¿se entendió? Hagan signicito de así, de ese mismo. Entonces fijaron que ya la modernidad ha llegado a nosotros, entonces ahora podemos hacer fiesta. Me da mucha risa lo que dice el profe. Ya se volvió más sensible. Entonces ahora vamos a... Puedes bloquear la clase sobre quedarme en línea en Google Drive. La clase anterior estaba bloqueada. Bueno, ahora en el corte, en el de las 10 de la mañana, me fijo. Pero, sí, a ver qué pasó. Pero sí, ya lo voy a hacer. Ah, Graciela dice que sí, que está bloqueado. Ok, perdón, mi error. Ya en el corte de las 10 de la mañana lo desbloqueo. Voy a dejarlo aquí. Como ya les he dicho, tienen que tenerle paciencia al señor mayor. Vamos a...
Vamos a regresar a donde estábamos hablando de Carmen Lira, ¿verdad? Esta sería la segunda clase, ¿verdad? Estábamos hablando a propósito de que, por cierto, hoy, sí, creo que es hoy, se celebra la, la fundación de la primera Liga Feminista, la Liga Feminista del año 24, ¿verdad? Que cumple 94 años de fundación. Entonces, aquí yo creo que esto es importante como para evitar esto que yo les había dicho, que me parece que a veces hay como una tentación de hacer en la historia del pensamiento costarricense, que es un poco como, que es un mecanismo de despolitización también, eh, que es como esto, la noche donde todos los gatos son pardos, ¿verdad? Entonces, en relación con los autores costarricenses, entonces lo que siempre se dice es todos son muy importantes, todos dicen cosas muy valiosas, todos hicieron posible la Costa Rica que hoy tenemos, ¿verdad? Pero al final no se dice por qué es que fueron importantes y sobre todo qué es lo que tienen diferentes de los otros, ¿verdad? Entonces, que es una forma, los que son de filo saben que eso es justamente de lo que se trata saber filosofía un poco, ¿verdad? Poder saber qué es la diferencia que hay entre Aristóteles y Platón, entre Aristóteles y Cicerón, ¿verdad? Uno no dice, ah, sí, todos son muy importantes, todos son muy valiosos, digamos. Si uno le pone eso a Luis Fallas en el examen, tiene un menos 18 seguro, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, esto es un texto de Eugenia Rodríguez sobre la historia del movimiento de mujeres en la primera parte del siglo XX, que estamos estudiando. Si a alguno de ustedes les interesa más este aspecto, pues pueden revisar los textos de Eugenia, están bien, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hay toda una serie de organizaciones que son organizaciones de mujeres que les podríamos llamar que son como el protoestado benefactor costarricense, ¿verdad? Es un momento en el que hay una especie de tránsito del principio de caridad cristiana individual a un principio de institucionalización de la caridad cristiana, de un principio institucional de ayudar a los pobres, entendido como entiende el cristianismo, lo que es ser pobre, ¿verdad? Que es aquel que no puede valerse por sí mismo, la definición cristiana de pobre, ¿verdad? Entonces existen, por ejemplo, los comités de mujeres para la propaganda antialcohólica, ¿verdad? La campaña antialcohólica fue una campaña en la que coincidieron tanto estas mujeres de clase media alta, ¿verdad? Que asociaban el alcoholismo con una especie de cultura plebeya, un poco indeseable, ¿verdad? Y también el anarquismo tolstoyano, ¿verdad? De Joaquín García Monge, también participó muy activamente en las campañas antialcohólicas porque en el anarquismo de estirpe tolstoyana, que fue el que se desarrolló en Costa Rica, ¿verdad? Ya hemos dicho, no hay en Costa Rica, por lo menos yo no tengo registro de que se haya desarrollado un anarquismo de tipo vacunista, ¿verdad? De tipo propaganda por los hechos. Este, Había un posicionamiento ético-político en relación con comer carne, ¿verdad? Es decir, era un anarquismo vegetariano que defendía, eh, digamos, el principio de no crueldad contra ningún ser vivo, un poco en clave San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces, ustedes han leído el poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo, como en esa clave, ¿verdad? Y si no han leído, deberían leerlo porque es el mejor poema de la historia de la humanidad. Entonces, si no lo conocen, deberían leerlo. Este, y además, hay una campaña en contra del alcoholismo porque se considera que es un principio como embrutecedor, ¿verdad? O sea, como que hay una cosa similar entre, a ver cómo lo digo, hay una frase de Marx, ¿verdad? Que ha sido muy mal entendida y eso sería como para hacer otro curso solo sobre eso, pero de hecho hay otro curso solo sobre eso que se llama Marxismo y Cristianismo, si alguna lo quieren llevar. Pero lo que dice es que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad?
que eso tiene una historia larga. Pero entonces, digamos, para el anarquismo y para el marxismo un poco, el alcohol es un poco como lo mismo que la religión, ¿verdad? O sea, como que cumple la misma función social, que es sirve para embrutecer a la gente, ¿verdad? Entonces, había como una actitud antialcohólica, ¿verdad? No solo entre los anarquistas, sino entre los comunistas de los años 30 también. Y muy probablemente, esta es mi opinión, ¿verdad? Es opinión del profe, así que seguramente no debe ser cierta. Yo creo que mucha de la fuerza y de la penetración y de la simpatía que tuvieron los comunistas centroamericanos en los años 30 era por la fuerza de la campaña antialcohólica que llevaban adelante. Y porque los obreros de verdad dejaban de tomar cuando entraban al Partido Comunista. De hecho, Jaime Cerdas, en un libro que se llama, que es uno de los fundadores del Partido Comunista, uno de los menos conocidos, en su libro de memorias, en La Otra Vanguardia, señala que eso no está, solo está en ese libro, yo no lo pude ver en ningún otro lado. Ves, James dice que en la Flota Negra hablan de que hay grupos anarquistas italianos que usan sabotajes contra la UFCO. Sí, puede ser, tendría sentido. Tendría sentido que los anarquistas italianos. Ahí la aclaración que yo podría hacer, gracias James por la nota, la aclaración que yo podría hacer, que es muy interesante también, es que los anarquistas italianos no se sintetizaron con la experiencia de la lucha política y social nacional. O sea, no hay una herencia de esa tradición anarquista italiana, porque sí había propagandas, o sea, sí se conocen o sea, eso está en el libro de Mario Oliva, ¿verdad? Que la propaganda anarquista italiana, ¿verdad? Sí llegaba a Costa Rica en los años finales del siglo XIX, inicios del XX. Pero muchas veces la demanda de los obreros anarquistas que venían a trabajar al ferrocarril era que les devolvieran a Italia, igual que los jamaiquinos, ¿verdad? Es decir, hacían la huelga, luchaban contra la UFCO, a veces ganaban la huelga y parte de las demandas es que los devolvieran a su país de origen. Pero muchas veces los traían engañados, la mayor parte del tiempo los traían engañados, ¿verdad? Bueno, entonces, el antialcoholismo, ¿verdad? Entonces aquí coincidía por arriba y por abajo dos cosas que son distintas entre sí, ¿verdad? Una cosa es digamos, la actitud ético-política de los anarquistas y los comunistas en contra del alcohol, que lo consideran como con los mismos efectos nocivos de la religión, ¿verdad? Que sirve para embrutecer a la gente. Que eso también ustedes lo pueden ver en Miguel Mármol, en el libro de Roque Dalton, sobre los comunistas salvadoreños de inicio de los 30. Y esta actitud más bien de las mujeres, digamos, de clase media alta, urbanas, que participan de las campañas antialcohólicas, pero con otra mirada, ¿verdad? Con la mirada del alcohólico como un pobre, como alguien que no se puede valer por sí mismo, y además con una mirada cristiana en relación, hacemos esto justamente porque estamos obligados en tanto que personas cristianas a proteger a quien no se puede valer por sí mismo, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el mismo movimiento, en la misma organización, podemos tener valores y miradas ideológicas distintas entre sí, contradictorias entre sí, ¿verdad? Y este movimiento, como dije, fue apoyado por la Sociedad de Trabajadores, cuyo líder es Gerardo Matamoros. Gerardo Matamoros también participa en el primer 1 de mayo, junto con Carmen Lira, junto con Joaquín García Monge, ¿verdad? Junto con Omar Nengo. La presidenta honoraria es Esther de Messerville. Esther de Messerville aparece en la firmante de la nueva Liga Feminista, ¿verdad? De la Liga Feminista, perdón, siempre le digo nueva y no, la Liga Feminista. La nueva es la del 90. ¿Verdad? La de la Liga Feminista. Y la intervención de Carmen Nieto de Madrigal, de estudiantes del Colegio de Señoritas, las colonias escolares permanentes, que fueron fundadas por el doctor Solón Núñez, ¿verdad? Cuyo objetivo era mejorar la salud de los niños de escasos recursos,
¿verdad? Ahí participaron Carmen Lir, Esther de Messerville, Jenarina Guardia, ¿verdad? Estas dos también vinculadas al Colegio de Señoritas, la Liga Antiveneria, que tenía que ver, y las campañas antivenerias, que tenían que ver con la salud, con la contabilidad y la salud de las mujeres prostitutas en San José, ¿verdad? Que también es parte de esta movida, digamos, higienista que tenían estas organizaciones, ¿verdad? Pero de todas estas, la organización que más se destaca son las Damas de San Vicente de Paúl, que están vinculadas a la Iglesia Católica, que son conocidas como las Damas Vicentinas, y se encuentran constituidas por mujeres filántropas de clase alta, que contribuyen sobre todo con el hospicio de huérfanos de San José, de Cartago, de Heredia, con la cocina escolar, con el asilo de la infancia, con el programa de la gota de leche en 1913, que fue uno de los principales programas de asistencia social, ¿verdad? Son el proto-estado benefactor costarricense. Y que todos estos proyectos fueron apoyadas por las primeras feministas, ¿verdad? Ángela Coña Brown, Ana Rosa de Chacón, Sara de Casals, Marianne Le Capelán. Entonces, aquí podemos ver claramente la diferenciación, ¿verdad? Es decir, es una sociedad muy pequeña, donde es muy difícil diferenciar, y hay una tendencia en la historia del pensamiento costarricense a no diferenciar los procesos, pero aquí podría haber una explicación racional de por qué la hostilidad de Carmen Lira hacia la primera oleada feminista costarricense, la primera organización feminista costarricense, y por qué su afiliación luego al Partido Comunista, ¿verdad? Es decir, el programa de la primera liga feminista, y esto parece que es bastante común en América Latina, es decir, el inicio de la participación en la esfera política pública de las mujeres estuvo asociada a alguna forma de extensión de las organizaciones caritativas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, fueron las mujeres de clase media alta y las mujeres de la burguesía, ¿verdad? Las que a través de su participación en las organizaciones de asistencia social empezaron a jugar un papel cada vez más relevante en la vida pública, en el casi Estado, ¿verdad? Que eran este tipo de instituciones, en la esfera de la opinión pública, porque tenían un contacto directo con conocimiento directo de la nueva cuestión social, ¿verdad? De las nuevas demandas que tenían que ver con la ausencia de salud, con la ausencia de alimentación, con la insuficiencia del sistema educativo, con las injusticias venidas del mundo del trabajo, ¿verdad? Entonces, y entre estas asociaciones caritativas y el Colegio de Señoritas va a salir, digamos, el núcleo de lo que luego va a ser la Liga Feminista, ¿verdad? Y Carmen Lira las conoce a todas. Ella no es que no participa de esas organizaciones, ella participa de esas organizaciones. Y justamente rompe con ellas porque hay en su análisis un límite, o sea, una comprensión del límite de esa experiencia, ¿verdad? Eh, Sobre todo porque es un principio de caridad institucionalizada, ¿verdad? Pero al fin y al cabo caridad, ¿verdad? Es decir, un poco como en la clave de lo que, de lo que Oscar Wilde dice en El alma del hombre bajo el socialismo, ¿verdad? Que, que el problema de la caridad es que en su acción refuerza aquello que intenta resolver, ¿verdad? La caridad básicamente tiene el objetivo de que los más desfavorecidos de la ciudad eh, no pasen hambre y no pasen sufrimientos, pero en el acto de ejecutar la caridad lo que hace es mantener esa condición, ¿verdad? Y que eso sería, digamos, un límite social al movimiento de caridad. Esto explicaría por qué es que a ella le parece que esto no es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eh, Aunque es muy curioso, eso todavía bueno, digamos, no hay
Bueno, hay un trabajo que es un trabajo muy interesante, que es la historia de las primeras sufragistas de Macarena Barahona, que es un buen trabajo, pero creo que es como el único, como así, como global. Eh, y luego los historiadores como más comunistas, ¿verdad? Que estudian más la historia del Partido Comunista. Primero, no hay ninguna gran biografía sobre Carmen Lira, en tanto que comunista, ¿verdad? Cosa que es muy rara porque sí hay de Carlos Luis Fallas, por ejemplo, pero de ella no. Eh, y nunca han como tematizado mucho la contradicción de, bueno, ¿por qué esa actitud de Carmen Lira? Y sobre todo porque la actitud de Carmen Lira contrasta, es contradictoria con la actitud que tenían las mujeres comunistas en relación con las demandas democráticas de las mujeres, ¿verdad? Es decir, en la tradición comunista, que es la que va a la que se va a escribir Carmen Lira, se participa, digamos, de las demandas por el derecho al voto, el divorcio, el derecho de herencia, el derecho de tener patria potestad de los niños, que es toda la demanda de la primera ola feminista, ¿verdad? Eh, pero señalando los límites y participando desde las organizaciones de clase, ¿verdad? Participando desde el Partido Comunista, del Partido Socialdemócrata y esto. O sea, en principio no habría una razón por la cual oponerse a la demanda del voto a las mujeres, ¿verdad? Que la posición de Carmen Lira en eso es como más bien un poco como sectaria, ¿verdad? Dice, no, no apoyamos lo del voto a las mujeres porque eso al final no resuelve nada, ¿verdad? Lo único que puede resolver eso es la revolución social, dice ella en el discurso del 32. Eh, Eso es contradictorio con la tradición comunista, inclusive la latinoamericana, que siempre fue bastante sectaria. Eh, y no es que no se conociera, porque los textos de tanto de Setkin como de Kollontai se conocían en Costa Rica en esos años. Eh, pero a mí me parece que sobre todo tiene que ver con la hostilidad hacia estas mujeres de capas medias altas en este mundo, digamos, en el mundo de la asistencia social, ¿verdad? O sea, que la explicación racional de por qué el encono de Carmen Lira tiene que ver con esta experiencia vivida tanto, digamos, en todas estas organizaciones en las que ella participa en todas, en la propaganda antialcohólica, en las colonias escolares permanentes, en la gota de leche, ¿verdad? Es como una especie de hastío a todos estos esfuerzos que le parece que no están solucionando nada, en el fondo, ¿verdad? Eh, entonces, todos estos años, los años 1890-1930, están marcados por la emergencia de políticas sociales, instituciones destinadas a enfrentar la problemática social, por una intervención activa de mujeres en labores filantrópicas. Y estas damas filántropas son sobre todo mujeres de clase alta, en las cuales se encontraban organizadas en diversos tipos de organizaciones de beneficencia, y cuyo objetivo era moralizar a las mujeres de los sectores populares conforme a los ideales de higiene, moral y disciplina de la clase dominante, ¿verdad? Entonces, también este es otro asunto que a Carmen Lira probablemente le pareció desagradable, ¿verdad? Digamos, esta actitud paternalista en relación con los sectores populares. Entonces, si ustedes se fijan, tanto en el llamamiento de 1932 como en Ramona, la mujer de la brasa, Carmen Lira siempre va a ser un contraste entre las mujeres de los sectores populares y las mujeres de las capas altas del país. Siempre ese contraste está permanentemente puesto en sus textos, ¿verdad? Eh, y fíjense, y esto es muy llamativo, esta es otra de las cosas aquí, esta no es opinión del profe, esto es de las cosas que deberían apuntar y dice, poner la atención a esto, que es, yo les había dicho que en el caso del pensamiento costarricense hay algunas cosas que parecen muy nimias, o sea, que parecen muy poco relevantes, ¿verdad? Como para la historia del pensamiento. Eh, pero bueno, como en muchas medidas el pensamiento es un reflejo más o menos distorsionado de las sociedades reales, ¿verdad? O son las formas en las que los seres humanos intentamos resolver, digamos, en nuestra mente las contradicciones reales de nuestra sociedad. A veces hay cosas que parecen muy poco importantes,
pero se repiten con tanta frecuencia y por tantos autores y tantas veces que uno, en tanto que historiador del pensamiento costarricense, en tanto que interesado por la historia del pensamiento costarricense, debería fijarse de por qué es que aparece tanto eso. Porque no, o sea, tiene que haber una explicación, ¿verdad? Si algo aparece una vez, pues sí, puede ser casualidad, puede ser algo irrelevante. Pero si algo aparece todos los días, frecuentemente, es que hay algo más ahí, ¿verdad? Ya habíamos tenido un caso de ese tipo de cosas que es, habíamos hablado de la pelea de gallos, ¿verdad? Como uno de los, como una de las representaciones, digamos, de lo que podría ser las formas más indeseables, digamos, de la cultura plebeya, ¿verdad? Van a ver que también el tema del alcoholismo, por ejemplo, también va a ser un tema permanente, el alcoholismo y de las sacas de guaro, sobre todo, ¿verdad? Aparece mucho a cada rato, ¿verdad? Eh, de hecho, por ejemplo, aparece en Maximénez, aparece en Juan Varela. Eh, una cosa que ahora vamos a ver cómo sale eso, porque con este gobierno uno nunca sabe, pero una de las primeras cosas sobre las que el Estado costarricense toma control, ¿verdad? Toma control estatal de ello es el alcohol, de las primeras cosas. Antes de la electricidad, antes del agua, antes de la educación, ¿verdad? Eh, el control del Estado sobre el alcohol es de las primeras cosas que hace Braulio Carrillo. Y la hostilidad, digamos, la agresividad con la que el Estado costarricense perseguía y persigue la producción de alcohol ilegal es muy notable, digamos, sobre todo en un país que siempre considero que es un Estado de Derecho, un Estado pacífico, todo eso, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver en todas las novelas, en Cachaza, en Juan Varela, en El Jaúl de Maximénez, ¿verdad? Eso aparece siempre por todos lados. Entonces, por ejemplo, eso que parecería muy bla, muy no relevante, de tanto repetirse, uno tendría que llegar a la conclusión de que es un signo de algo que es más profundo en la sociedad y que hay una temática, ¿verdad? Una problemática, una cuestión que debería ser desanudada. En este caso, en el caso de Carmen Lira, yo les iba a llamar la atención de un tema que es, bueno, yo considero que es interesante y que eh, a mí me llama mucho la atención cómo se repite, que es el tema de la coquetería y la frivolidad en las mujeres, ¿verdad? Que es un tema que parece que, no, qué sé yo, uno no tendría como que detenerse demasiado en ese asunto, pero ustedes verán a lo largo de la lectura que ese tema, por ejemplo, aparece en Carmen Lira, aparece en Yolanda Oramuno, aparece en Los mitos tropicales y aparece en ¿Qué hora es? ¿Verdad? Aparece en Unice Odio otra vez, ¿verdad? Y luego desaparece en la segunda parte del siglo XX, no vuelve a aparecer esa temática, ¿verdad? Y dentro del folclore costarricense, ¿verdad? Que siguiendo en eso lo que dice Antonio Gramsci, ¿no? Que el sentido común es una especie de mezcla de folclore con lógica del lenguaje y con religión espontánea, ¿verdad? El sentido común es como eso, ¿verdad? Dentro del folclore costarricense, parte del folclore costarricense es la idea de que las ticas, las mujeres costarricenses, son muy bonitas, ¿verdad? Y hay canciones, digamos, parte del folclore costarricense, eh, que está, digamos, así como está el folclore de los labriegos sencillos, ¿verdad? El folclore del país, del paraíso en la tierra, ¿verdad? De la tierra siempre verde y siempre fértil y este tipo de cosas. Ese también aparece. Y hay una cosa que llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención en Carmen Lira, que es, por ejemplo, en Ramona. Dice, se llamaba Ramona, como se llaman muchas de esas mujeres del pueblo
que uno se encuentra a menudo en el camino, atareadas y humildes en el cumplimiento del deber cotidiano. El cabello lacio, recogido de cualquier modo, a prisa porque coge tarde, calzada sin coquetería, por cubrirse los pies nomás, con unos zapatos torcidos, la punta vuelta hacia arriba como en demanda de resignación hacia Dios. Y entonces, tanto en la literatura como en los escritos políticos, digamos, de Carmen Lira, los sectores populares, sobre todo cuando son mujeres, aparecen vinculados a alguna forma de retórica religiosa, ¿verdad? Aparecen con esta dialéctica de la religión que habíamos visto antes, como que diferencia una religiosidad como vacía, como formal, como sin alma, ¿verdad? Una religiosidad que en realidad no es religiosidad, de los ricos, de los burócratas de la iglesia, ¿verdad? Y la religiosidad auténtica de los sectores populares, que es ingenua, pero es auténtica, pero es ingenua, ¿verdad? Entonces ahí tiene como dos almas, ¿verdad? Entonces es ingenua y por lo tanto necesita de algún profesor o alguna profesora, alguna pedagoga, como Carmen Lira, que les muestre, digamos, un camino hacia un pensamiento que no sea tan ingenuo como es, ¿verdad? Eh, pero que es auténtico, ¿verdad? Que es una espiritualidad auténtica, moralmente auténtica. Y una religiosidad como vacía. Y aquí aparece como ese mismo tándem, como esa misma dialéctica con las mujeres, ¿verdad? Y entonces, asociadas a las mujeres de capas medias altas, ¿verdad? Que ella identifica con gente como Esther de Messerville, gente como María de Tinoco, María Iglesias de Tinoco, como Sara Casals, ¿verdad? Como Ángela Cuña Brown, aparece el tema del maquillaje y de la coquetería, ¿verdad? Entonces hay toda es muy vacilón, a mí me hizo mucha gracia, porque en Carmen Lira hay como una defensa, ¿cómo decirlo? Ella es como anti-maquillaje, digamos, es una cosa muy rara, como que asocia el maquillaje a la falsedad, ¿verdad? Así como el maquillaje cubre, digamos, la cara real de las personas, y así como la ideología dominante cubre las verdaderas intenciones de la burguesía y del sistema político, ¿verdad? El maquillaje sirve para cubrir la realidad, ¿verdad? De estas mujeres que parecen bien intencionadas, pero no lo son en realidad. Eh, y en todas las figuras femeninas que aparece Carmen Lira, hay las que son auténticas, aparecen sin maquillaje, ¿verdad? Aparecen con la cara descubierta, aparecen con la cara limpia, ¿verdad? Y esa limpieza se asocia como a valores como la luz, como la autenticidad, como la verdad, ¿verdad? Como la sencillez, ¿verdad? Entonces, el maquillaje y la coquetería se ve como un signo de falso refinamiento, ¿verdad? De falsa distinción y también como de engaño, ¿verdad? De presentar un rostro que no es el que es en realidad. Es muy vacilón y ahí, esto nunca lo he terminado, el que sabe muchísimo más, pero bastante más que yo sobre ese tipo de cosas es Camilo Retana, ¿no? Que es el especialista de la escuela en esos temas de disfraz y vestido y maquillaje y esas cosas. Él lleva mucho tiempo estudiando eso, ¿verdad? Entonces, esto nunca lo he discutido con él, por cierto. Siempre que nos vemos, terminamos hablando de series. Pero es contradictorio, ¿verdad? Porque uno podría asociar una vestimenta, ¿cómo se dice? Refinada, rebuscada, eh, y podría asociar también las máscaras y el maquillaje, no necesariamente a una tradición, digamos, aristocrática o burguesa, sino uno lo podría eh, vincular, qué sé yo, con la tradición indígena, por ejemplo, donde es muy importante el uso de las máscaras, el uso del maquillaje, el uso digamos, de una vestimenta muy, ¿cómo decirlo? Muy llamativa, muy
técnicamente muy bien hecha, como un signo de distinción y de dignidad, ¿verdad? Pero no es esa la clave de Carmen Lira, ¿verdad? Ella va a asociar el refinamiento, los trajes muy elaborados y sobre todo y muy especialmente el maquillaje como, como un signo de falsedad, como un signo de, como un signo de falsedad en las mujeres de capas medias altas. Es muy vacilón. Y si se fijan, ahora tal vez luego podríamos ver el contraste con Yolanda Oriamuno. Si uno ve los retratos de Yolanda Oriamuno y ve los retratos de Carmen Lira, que son dos de las tres grandes pensadoras mujeres de la primera parte del siglo XX, ¿verdad? Las tres que todo el mundo tiene de referencia, Carmen Lira, Yolanda Oriamuno y Eunice Odio, ¿verdad? En la primera parte del siglo XX. Es muy curioso porque Carmen Lira siempre y en todo momento aparece sin maquillaje. O sea, todas las fotos que ustedes pueden ver de Carmen Lira, todas las que hay, en todas aparece sin maquillaje y con ropa sencilla y limpia de la cara. Digamos, esa es la forma real en la que ella se presenta en, en el mundo, ¿verdad? Y contrasta mucho con Yolanda Oriamuno y con Eunice Odio, donde siempre aparecen muy maquilladas, muy, muy destacadamente maquilladas en todas las fotos, ¿verdad? Y, y eso como un valor, además, ya lo verán en contraste, ¿verdad? Muy, muy vacilón ese contraste, porque Yolanda Oriamuno hace una defensa del maquillaje, más bien, por contraste con Carmen Lira, ¿verdad? Eso no tendría ninguna importancia y uno diría, pero ¿por qué el profe le dedica tanto tiempo a eso? Si no fuera porque es que todas hablan sobre eso en algún momento, ¿verdad? Y ese tema, que además está en el folclore, ¿verdad? Porque hay una canción, que es una canción folclórica muy importante, que es esta, ¿no? Qué lindas que son las ticas y todo esto. Que también diría que hay un tema ahí, de que todo el mundo lo dice, pero además es parte de la propaganda del Ministerio de Turismo en Costa Rica. Es decir, eso no ha desaparecido de la, ¿cómo se dice? Del imaginario ideológico contemporáneo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un tema que habría que pensar un poco más y bueno, yo tengo alguna idea de por qué es eso. ¿Verdad? Fíjense que aquí, esto es en un texto de literatura, ¿verdad? Lo que acabo de leer, pero aquí también en el llamamiento del 32 aparece lo mismo, ¿verdad? Dice, hay damas que pueden comprar pijamas de seda de 100 colones y medias de 25 colones el par y muñecas artísticas y animales de peluche para colocar sobre las camas y abrigos de 500 y 1000 colones cubiertos de pieles como para habitantes de Labrador o de Groenlandia, ¿verdad? Es una chanza, es una broma. ¿Para qué andan esos abrigos si esto es calientísimo, si esto es el trópico, ¿verdad? Alhajas valiosísimas y 15 pares de zapatos y un número incontable de trajes. Mujeres que pasan el día dándose lustre a las uñas, quitándose pelos de las cejas, haciendo ejercicio para no engordar y perder la línea, hablando de los besos de las estrellas de cine, de trajes y de sombreros, ¿verdad? En el llamamiento del 32, que la mayoría de autores que han compilado cosas de Carmen Lira, como Grace Prada, como Alfonso Chase, que consideran que es como un texto muy importante desde el punto de vista político para entender a Carmen Lira, aparece también eso, ¿verdad? Está puesto ahí, digamos, hay una relación entre clase social y frivolidad, ¿verdad? Eh, que ella va a destacar mucho. Eh, Andrés dice, en el cuento de la cucarachita mandinga, lo del maquillaje como el valor, sí, claro, también está ahí. Pero ves que es transversal, aparece mucho. Digamos, uno en principio no lo, eh, como no lo nota, digamos, como que, o sea, no, el maquillaje no parece como un gran asunto, digamos, para la esfera en la que nosotros nos movemos es un problema privado. O sea, nadie debería opinar sobre eso ni decir nada al respecto de eso, ¿verdad? Eh, pero sí hay un hecho, que es que aparece mucho. En la primera parte del siglo XX aparecen las principales autoras costarricenses. Entonces quiere decir que en realidad parece que hay algo más detrás ahí, ¿verdad? Eh,
y creo que eso es lo que tendríamos que intentar un poco desentrañar de qué es lo que hay. Como no estoy seguro, como siempre digo, lo digo después y luego no me da tiempo porque me pongo a hablar de otras cosas. A mí me parece, si me preguntan un programa de Don Francisco, bueno, mi hipótesis tiene que ver con que la razón por la que ese tema aparece tanto en la primera parte del siglo XX y no aparece ya tanto bueno, o desaparece, de hecho, en la segunda parte del siglo XX, eh, y reaparece ya en nuestra época de una forma, a mi parecer, perversa, ¿verdad? Porque a mí me parece que la propaganda del Ministerio de Turismo en relación con la belleza de los costarricenses en realidad es una especie de guiño al turismo sexual. Me parece que así está concebido y es una cosa que no se habla demasiado, pero me parece que ese es el sentido de que eso se haya mantenido de esa forma. La razón por la que desaparece es porque durante toda la primera parte del siglo XX, las mujeres no son consideradas sujetos políticos en Costa Rica. Ese es todo el tema que hay detrás. Si las mujeres no tienen derecho a la... O sea, las mujeres participan de la política, en los hechos, en las organizaciones, las mujeres de clase alta en las damas bizantinas, las mujeres de los sectores populares en el Partido Comunista y en los sindicatos, todas participan de la vida política, pero están legal y constitucionalmente por fuera de la esfera política. No votan, no pueden ser electas, no pueden ser dirigentes de los partidos políticos, ¿verdad? Es hasta después de la guerra que las mujeres pueden votar y pueden participar y a partir de ahí eh, se les considera en los hechos sujetos políticos. Entonces, el tema de la frivolidad y el tema de la coquetería está asociado a una especie como de efecto indeseado del refugio en otras cosas que no son la participación política. En la medida en la que las mujeres, esa zona, que es la zona en realidad de la mayoría de edad social, es decir, la mayoría de edad social significa que vos participás de la política, podés votar o no, si vos querés, ¿verdad? Pero es tu decisión. Este, pero entonces, y eso lo dice muy bien Yolanda Ariamuno, lo vamos a ver más adelante, como las mujeres fueron concebidas durante toda la primera parte del siglo XX como seres para casarse, o sea, que eventualmente van a tener que eh, conceder, entregar, enajenar sus derechos económicos, sus derechos políticos en el marido, ¿verdad? Y mientras fueron jóvenes tenían que enajenarlos en el padre, ¿verdad? Hay un efecto que es el efecto de la frivolidad, ¿verdad? Es decir, cuando uno no puede ser sujeto, cuando uno no tiene principio de agencia, o ese principio de agencia puede ser cortado por el hecho de que te cases, ¿verdad? La tendencia es a transformarte en una persona frívola, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es eso, ¿verdad? Detrás de todo ese debate sobre la frivolidad de las mujeres en la primera parte del siglo XX, lo que está es el debate de cómo va a ocurrir, digamos, la modernización política y cultural que va a implicar el inicio de la participación institucional de las mujeres en la vida política. El voto, el derecho a ser representadas, diputadas, ¿verdad? Todo eso que todavía estamos en eso, ¿verdad? Es decir, es muy vacilón porque eh, el país ha crecido siempre siendo muy seguro de que es un país excepcionalmente democrático, ¿verdad? Y de hecho el próximo año vamos a oír, no sé, todo el año va a estar el gobierno hablando de lo maravillosos que han sido estos 200 años, ¿verdad? Y lo excepcionales que somos y los cargas que hemos sido y todo eso, ¿verdad? Pero si uno ve la historia de estos 200 años desde el lente de la historia de las mujeres de este país, la cosa es más quebrada, ¿verdad? Es muchísimo más quebrada y es muchísimo menos democrática. De hecho, las mujeres, y esto es muy vacilón, vacilón, no, en realidad no es vacilón, en realidad es trágico. Este, eh, la incorporación de las mujeres al derecho al voto en Costa Rica es una incorporación tardía,
no es una incorporación temprana. El país no fue ni de cerca innovador en la incorporación de las mujeres a los derechos políticos. Es tardía, no con estándares mundiales, es tardía para estándares centroamericanos, que ya, o sea, ya no poder competir en estándares centroamericanos es como cuando no vamos al mundial porque nos elimina Honduras, ¿verdad? Es decir, ya se la acabó, ¿verdad? Es decir, las chapinas tuvieron derecho al voto primero que las costarricenses, ¿verdad? Y en toda América Latina hay un montón, las uruguayas primero, las cubanas primero, las chapinas primero, las ecuatorianas primero, ¿verdad? Las argentinas. Es decir, hay un montón de países de América Latina que tuvieron primero el voto femenino antes que nosotros, ¿verdad? Y eso no quiebra la imagen del país democrático, ¿verdad? Aunque tenía suprimidos los derechos políticos para la mitad de la población. Entonces, como esto no aparece, me parece que la forma como enrevesada, ¿verdad? Como una forma, no sé, neurótica en la que aparece ese debate es el debate sobre la coquetería de las mujeres en la primera parte del siglo XX, ¿verdad? Porque si aparece abiertamente el debate, digamos, si uno intenta desenmadejar qué es lo que hay detrás de ese debate que parece tan raro, ¿verdad? Como que las principales intelectuales del país le dediquen algo de tiempo a ese problema, tiene que ver con este problema, con que detrás hay un hecho muy intenso, que es el país que se imagina a sí mismo como ejemplarmente democrático, excepcionalmente democrático, dándole ejemplos de democracia a todo el mundo, ¿verdad? En realidad esconde la ilegalización política de la mitad de su población durante todo este tiempo, ¿verdad? Y el trato de las mujeres como sujetos de segunda categoría dentro de la vida social, ¿verdad? Eh, pero aceptar eso es romper el mito. Como el mito se mantiene, entonces el otro debate no se puede comprender a cabalidad, solo se pueden entender, digamos, eh, raspando un poco la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, 09 y 58. Vamos a hacer el primer corte, porque además a mí no me dio tiempo de desayunar hoy, entonces muero de hambre. Voy a ver qué consigo para comer. Entonces nos vemos en 10 minutos. A continuar. Y otra cosa que mandó James ahí que creo que puede ser valiosa es el documental del Centro de Cine, que tiene muchas cosas el Centro de Cine ahí abiertas. Si tienen curiosidad, yo les recomiendo que buceen un rato ahí. Se pueden encontrar muchas cosas entretenidas desde el punto de vista eh, de las cosas que se ocupan para el trabajo y así. Eh, bueno, vamos a continuar con Carmen Lira, que ya en el chat les mandé el link del Google Drive ya liberado para que lo puedan bajar y eso. Igual como ya había dicho en otras ocasiones, gracias al trabajo de Andrés, que siempre hay que agradecerlo mucho. Eso está todo en YouTube, ahí va a quedar. Entonces, supongo que pronto estará eso. Vamos aquí a continuar con la autora, ¿verdad? Entonces aquí el llamamiento de 1932, desde el punto de vista de su generación, por lo tanto intelectual, fue un tránsito solitario. Es una mujer mayor que se une a los jóvenes comunistas, que ahora visto desde la distancia, pues sí, pero cuando ella lo hizo, parecía una aventura sin sentido, la verdad, en el año 31. Y esa relación de por qué es que ella, siendo una intelectual consolidada y tan diferente en edad, decide embarcarse en un proyecto que nadie podría considerar viable, ¿verdad? Esa dimensión subjetiva creo que todavía no se ha estudiado a plenitud, ¿verdad? Eh, es una mujer que se separa de dos grandes movimientos de su generación. Se separa primero de los anarquistas, ¿verdad? Para volverse comunista.
Se separa también de los apristas para volverse comunista y es una separación ideológica, es decir, hay polémicas entre ella y la mirada anarquista y entre ella y la mirada aprista, ¿verdad? Eh, pero también se separa de su propia generación de mujeres docentes y de clase media que darán nacimiento a la Liga Feminista, ¿verdad? Que es una ruptura, como se puede ver en el llamamiento de 1932, una ruptura con mucho encono, ¿verdad? Con mucha agresividad, que además no es el estilo de la lucha política en el país, ¿verdad? Una de las cosas, esto es también muy interesante desde el punto de vista de la historia, yo no sé si lo sabían, pero bueno, Carmen Lira es una de las referentes del Partido Comunista. Ella, cuando los comunistas pierden la guerra, los dos principales dirigentes se exilian, Manuel Mora y ella, ¿verdad? A México. Eh, y ella ya estando en México, muy enferma, de las cosas que pide es regresar a Costa Rica, ¿verdad? Bueno, cuando sale de Costa Rica hacia México exiliada, eh, las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, del bando vencedor, ametrallan el avión, intentan ametrallar el avión. Y cuando regresa, eh, cuando pide regresar, no la dejan regresar. Digamos, ella muere en el exilio. E inclusive cuando regresan sus cuerpos, hay una cosa que desde el punto de vista religioso es muy importante. Hay una desacralización del ataúd porque se sospecha que en el ataúd vienen armas, ¿verdad? Eh, entonces todo es muy dramático, ¿verdad? Para eso. Y, y hay algo que es muy distintivo de ella, de la historia nacional, que es por qué le pasa eso a una señora, ¿verdad? Y además, si ustedes ven las fotos de Carmen Lira, es una señora como chiquitita y menudita, ¿verdad? O sea, no da como la sensación de alguien que sea amenazante, ¿verdad? Este, pero ella era la responsable, una de las que más escribía junto con Rómulo Betancourt en el periódico Trabajo, en el periódico del Partido Comunista, y era la responsable de una cosa que se llamaba eh, Voces del 56, Ecos del 56, perdón, es el nombre, Ecos del 56, que es la radioemisora del Partido Vanguardia Popular, del Partido Comunista. Entonces, digamos, los dos medios de prensa, los dos medios de difusión de las ideas comunistas en el país, Trabajo y Ecos del 56, tenían una gran influencia de ella, ¿verdad? Ella era como el alma de eso. Y ella juega un papel muy interesante porque, y esto también es muy raro en el temperamento nacional, y no se nota tanto en los libros de folclore de ella, por cierto. O sea, cuando uno le dan esta clave, sí, todos ustedes supongo que conocen los cuentos de mi tía Penchita, yo asumo que todo el mundo se los ha leído alguna vez, o se los han leído la mayor parte del tiempo. Pero la forma de escritura de Carmen Lira es muy ácida, muy irónica, ¿verdad? Muy ácida, muy hiriente, ¿verdad? Y muy al cuerpo. Es una forma de escritura que se parece mucho a, bueno, a los grandes polemistas comunistas, pero también a mí siempre me recuerda mucho a la forma en la que los comediantes políticos gringos hacen comedia, ¿verdad? Que no solo tienen interés bueno, y también un poco Marx hace eso también, no solo tienen interés en desmontar el argumento político del rival, sino que tienen el interés de ponerlo en ridículo, ¿verdad? Como persona, como argumentador, ¿verdad? Entonces, es una escritora muy talentosa y es muy ácida también. Todas las descripciones que hacen de ella, todos sus amigos, dicen que es una señora muy generosa, muy inteligente, que es como el alma intelectual, digamos, de toda una generación, ¿verdad? Todo el mundo pasaba metido ahí en la casa de Chabela, empezando por Manuel Mora, pero era una señora que se reía mucho, dice todo el mundo, que se reía muy, de todo el mundo, se burlaba de todo el mundo, empezando por ella misma, ¿verdad? De quien más se burlaba era de ella misma. Y es verdad, ella se burlaba mucho de ella misma porque era pequeñilla, porque era morena, porque se pasaba burlando de ella misma.
Este, y en mi humilde opinión, la sensibilidad cultural de Costa Rica se construye un poco sobre la base de que no es bueno burlarse de los demás. O sea, como la sensibilidad cultural del país no es muy graciosa, es decir, en general. Eso explicaría por qué el país no tiene buenos comediantes, ninguno, ¿verdad? Y la comedia es una comedia muy burda, que es la chota, ¿verdad? Así como la del Porcionzón o la de Gorgojo, que es como burlarse de los que ya de por sí todo el mundo se burla, ¿verdad? Eh, o es una cosa ¿cómo decirlo? Muy aséptica, ¿verdad? O sea, como chistes que no, o sea, no hay, esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque por ejemplo en Estados Unidos, en España, en Argentina, que son sociedades que tienen más democracia política que nosotros, es muy normal que haya comediantes que hayan ido presos por hacer comedia, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Este personaje, Bruce. Hay una película de Al Pacino que es de él. Ay, se me olvidó el nombre. Que es uno de los grandes comediantes de los años 60 gringos. Y hay una película muy linda de Al Pacino que lo representa a él. Este, pero igual así, no sé, Facu Díaz en España, ¿verdad? La gente de Charlie Hebdo en Francia, ¿verdad? Hay comediantes que van presos a veces, o que tienen que ir a la corte para defender lo que están haciendo. Este, Lenny Bruce se llama el comediante, ya me acordé. Eh, y entonces hay una cosa como que usted no se puede burlar mucho de la gente, ¿verdad? Que eso está mal, ¿verdad? Y si usted se burla mucho y muy inteligentemente, muy ácidamente de la gente, eso está muy mal y no debería ser así, ¿verdad? Y la gente que hace eso, pues le va mal, ¿verdad? Como a Carmen Lira o a Parmenio Medina, ¿verdad? Por ejemplo. Es un país que tiene muy poca tolerancia a las burlas, a las buenas burlas. Si usted se burla de los nicas, de los negros o de las mujeres, eso es muy tolerado, está bien, porque de por sí todo el mundo se burla de ellos, ¿verdad? Pero si usted se burla de la gente de buena sociedad, ahí vas a tener un problema, ¿verdad? Entonces, por eso, a mi entender, sí, la comedia en Costa Rica, o eso, la chota, sí, grosera, ¿verdad? Como sin gracia, tratar mal a los que de por sí tratan mal. eh, o una cosa aséptica, sí, que hice yo, son las bromas del cole, las bromas sobre, no sé, las aventuras de los viajes, como las cosas que hace Hernán Jiménez, que son graciosas, pero Hernán Jiménez no va a ir preso por las bromas que hace, ¿verdad? Es decir, no hace eso. No es Lenny Bruce, digamos, ni Facu Díaz, ni nadie parecido a eso. Eh, entonces, todo este rodeo, que con la burla, con la sátira, con, ¿por qué todos esos? Porque el nombre con el que los vencedores de la guerra, con el que los miembros del Ejército de Liberación Nacional, los figueristas, se referían a Carmen Lira, era las voces del odio. Ese es el nombre con el que se referían a Carmen Lira. Ella era la voz del odio, ¿no? Porque era la que hablaba por Ecos del 56. Y contra ella había un particular encono, un encono eh, que no tenía parangón con ninguno de los otros dirigentes comunistas. Los otros dirigentes comunistas fueron presos, fueron exiliados algunos, ¿no? Pero con ella había hazaña, ¿verdad? Puede ser un elemento de género, puede ser, en una sociedad muy machista, pero a mí me parece que sobre todo hay un elemento que tiene que ver con este aspecto, con que ella usó toda su inteligencia literaria, toda su inteligencia eh, como, como ácida, ¿verdad? Y aquí viene otra clave para leer el folclore, ¿verdad? Tío Conejo es una lectura folclórica, ¿verdad? Que tiene que ver con la construcción del abrigo sencillo también.
Aparece Tío Conejo como parte de la construcción del vivo, ¿verdad? Porque Tío Conejo es un vivo también. Pero también es un vivo que se burla de los demás. Y se burla con, o sea, de mala fe, con saña, ¿verdad? La Tío Conejo no solo le gana a Tío Tigre, sino que lo deja en ridículo, ¿verdad? Y esa forma literaria que tiene Tío Conejo, que parece muy inocente, cuando se trata de la literatura infantil, luego tiene unos efectos políticos cuando salta a la esfera de la lucha política inesperados, que es como Carmen Lira no solo combatía los argumentos políticos de las personas rivales, sino que se burlaba de las personas rivales, se burlaba de los caudillos, se burlaba de sus actitudes, se burlaba de estas poses como de papagayo, ¿verdad? De falsa seriedad, ¿verdad? Que tienen las clases dominantes. Eso fue particularmente odioso para las clases dominantes. Y eso le implicó que sobre ella recayera una hazaña que no recayó sobre nadie más en la historia del Partido Comunista. Y eso se habla poco, ¿verdad? Porque esa historia es más conocida, todo el mundo sabe que Carmen Lira murió en el exilio, que no pudo regresar a su país, que lo último que pidió fue regresar a su país y morir en su país. Pero si uno pregunta al establishment, a la oficialidad intelectual de Costa Rica, ¿por qué no la dejaron venir? Ahí van a encontrar un montón de respuestas incoherentes. Sí, fue un error, sí, fue una barbaridad, qué sé yo, los ánimos estaban muy exaltados en el medio de la guerra, no se tendría que haber repetido, y todas esas son justificaciones muy, muy de poca monta, pero no hay una explicación de por qué pasó. ¿Por qué pasó con ella y no con Arnoldo Ferreto? ¿Por qué con ella y no con Carlos Luis Falles? Es decir, no hay ninguna razón para que sea eso, sobre todo que es una señora mayor que no jugó ningún papel como en la parte como militar, digamos, del Partido Comunista. Eso le tocó a otra gente, le tocó a Arnoldo Ferreto y a Carlos Luis Falles. Ya, los comunistas ya estaban derrotados. Es decir, no, qué peligro representaba esa señora, como para que hubiera tantos años, ¿verdad? Y esto es, en mi explicación, en mi interpretación, esto es lo que pasa, ¿verdad? También algunos autores sostienen, y a mí también me parece razonable, que había mucha hazaña por esas burlas, por ese tono ácido, por esa forma tan agresiva con la que ella polemizaba, que no se estila hacer en este país de esta forma, ¿verdad? Porque en el país se estila polemizar diciendo, sí, yo quería decir que a mí me parece muy valioso el aporte aquí del señor Otto Guevara, muy valioso que esté aquí con nosotros, ¿verdad? En el fondo usted dice, este man es un imbécil, no merece estar aquí, pero usted no lo dice nunca, ¿verdad? Se dice, no, es muy valioso, muy importante que el señor diputado está acá, todos los aportes que ha hecho por el país, ¿verdad? Hay que reconocérselos y tardar como tenés una intervención de 10 minutos, tardás 4 elogiando al rival, ¿verdad? Eh, en vez de decir, vea, yo creo que este señor está diciendo una tontería, ¿verdad? Eso no se puede hacer. En la universidad no se puede hacer, en foros públicos no se puede hacer, súper mal visto, ¿verdad? Que tiene que ver con que todavía hasta nuestros días en el país la institución política fundamental es el caudillo, ¿verdad? Y el caudillo es una persona. Y al caudillo se le halaga o se le insulta sin sentido, ¿verdad? Ese es el tipo de sociabilidad política por el que hemos pasado, ¿verdad? Entonces, una polémica franca, digamos, directa, ácida, si se quiere, es la cultura política costarricense todavía hoy, 60 años después, no está preparado para eso. En la época de Carmen Lira, menos, ¿verdad? Eh, Eso por ese lado, pero también hay otra parte que a mí me parece posible, razonable, que es de todos los comunistas, la única, eso lo dice Alfonso Chase, que a mí no me gusta tanto de fuente Alfonso Chase para decir las cosas, que no salga de Marte lo que voy a decir a continuación, pero a mí me parece que el señor a veces inventa cosas. O sea, hay cosas que yo le he oído decir que nunca he podido confirmar que en algún lado, que eso de verdad pasó. Entonces, yo a tope con los chismes, ¿verdad? Pero los chismes tienen que tener algún fundamento material mínimo, digamos. Entonces, no estoy muy seguro, pero parece que
la única dirigente comunista que se opuso al acuerdo con la iglesia fue Carmen Lira, ¿verdad? Es decir, dentro de los mismos dirigentes comunistas, la que estaba más a la izquierda, digamos, la que era políticamente más radical, era Carmen Lira. Y había dentro del bando vencedor una sospecha, una duda, que visto desde el punto de vista histórico no tiene fundamento, pero en el año 49 se entiende por qué podían razonar así, de que las únicas personas que tenían la capacidad como de revivir al Partido Comunista y que se volviera a transformar en una amenaza para quienes habían ganado la guerra, una amenaza como para volver a desencadenar la guerra o volver a intentar eh, eh, tomar el poder directamente. Las clases dominantes creían que el Partido Comunista podía hacer eso. El Partido Comunista en realidad nunca se lo planteó, pero una cosa es lo que uno es y otro es lo que la gente cree que uno es, ¿verdad? Siempre hay una diferencia en eso. Pero quien se creía que la única que podía levantar el Partido Comunista y volver a transformarlo en una amenaza eran Carmen Lira y Manuel Mora. Eran las dos personas que podían hacer eso. Entonces, eso también contribuyó, me parece, a la hazaña. Toda esta parte de Carmen Lira es la parte no conocida de Carmen Lira, ¿verdad? Y la parte que no se habla y la parte de que donde aparece en primer plano, no tenemos el mapa mental y la memoria social como para poder colocarla en ese tramo, ¿verdad? O sea, nos hace un cortocircuito antes de eso. Y entonces, aquí creo que hay varias cosas que también habría que hablar de ello. Bueno, una cosa es que hay dos Carmen Lira, digamos, el ingreso al Partido Comunista es un corte espiritual, una transformación total. En eso, ella siempre, es muy raro, uno siempre puede ver como las huellas de las formas de la religiosidad en Carmen Lira, ¿verdad? No, eso nunca desaparece mucho. Tanto en esta dialéctica entre la religión auténtica y la religión formal, como por ejemplo el ingreso de ella al Partido Comunista, uno lo puede interpretar mucho como el camino a Damasco de Pablo, ¿verdad? Como que los que son cristianos, los que son católicos conocen la historia, ¿verdad? Que es Pablo de Tarso, que es el arquitecto del cristianismo en realidad, uno de los dos grandes apóstoles, era un perseguidor de cristianos, ¿verdad? Y camino a Damasco, ¿verdad? A perseguir una secta cristiana, se cae el caballo, se le aparece Cristo, se transforma, ¿verdad? Y se vuelve en el más militante de todos los apóstoles, ¿verdad? El camino de Damasco se usa para hacer referencia a, a lo que Isaac Deutscher le llama, y yo comparto esa actitud, digamos, ese concepto me parece muy útil, es la furia del convertido, ¿verdad? Que es como Deutscher habla de Pablo de Tarso, pero también de Lutero, por ejemplo. Lutero también tiene la furia del convertido, San Agustín también, que fue maniqueo, ¿verdad? Antes de ser cristiano. O sea, como que hay algo en las personas que vienen de otras tradiciones intelectuales, culturales, políticas, ¿verdad? Que cuando hay un corte muy radical en sus vidas, digamos, hay una furia especial con los que hasta ayer fueron sus compañeros de viaje. Un poco, Carmen Lira tiene esa cosa, ¿verdad? Tiene como la furia del convertido también. Es una transformación total. Abandona la literatura, que es otra cosa que no se explica. ¿Por qué Carmen Lira después del año 31 no vuelve a escribir novelas? ¿Verdad? Y es porque toda su energía literaria se transforma en literatura de combate, en artículos de periódico, ¿verdad? Para combatir a sus rivales políticos. Y sobre este hecho, sobre la conexión entre la literatura y su obra política, a mí me parece que todavía quienes estudian la obra de Carmen Lira está un poco en deuda de trabajar más esta relación. Es la iniciadora de la novela social, como la conocemos, la novela social comunista, que es tal vez la influencia más duradera de los comunistas en la cultura costarricense, ¿verdad? Que es la primera, que se llama Bananos y Hombres, del año 31. Y ella va a iniciar toda esta generación de novela comunista que va a ser la más
que es la literatura nacional, en realidad, ¿verdad? Mamita Yunay, Marco Ramírez, Puerto Limón, El sitio de las Sabras, ¿verdad? Es la novela social de los años 40. Carlos Luis Fallas cuenta, y esto es verdad, ¿verdad? Eso sí, sí está registrado en varios lados, entonces no puedo decir que es chisme porque él lo cuenta y lo cuenta varias gente, y efectivamente eso sí. Que él aprendió a leer, de hecho, Mamita Yunay es una novela que surge de cuando él lo mandan al exilio forzado a Limón y él tenía que dar reportes de lo que pasaba en Limón, ¿verdad? O sea, hacía un informe para el Partido Comunista y contaba más o menos qué era lo que pasaba y lo mandaba al periódico, ¿verdad? Y cada 15 días o cada semana le llegaba de vuelta el periódico, que lo dirigía Carmen Lira, y Carlos Luis Fallas dice que él aprendió a escribir y aprendió a hacer literatura porque él mandaba el informe y regresaba al periódico Trabajo, ya revisado por Carmen Lira, que le corregía las cosas, ¿verdad? Y le corregía las formas y los estilos y eso. Entonces él agarraba lo que había escrito, agarraba como lo había escrito Carmen Lira y decía, ah, es que así es como se escribe. Y así fue como él aprendió, ¿verdad? Y Mamita Yunay es sobre todo eso, es un reporte, digamos, de una versión ficcionada de los reportes que hace Carlos Luis Fallas de la vida en el Atlántico, ¿verdad? En la vida en el clave. Entonces, tiene un papel muy importante, digamos, en la construcción de las novelas sociales, ¿verdad? Que es en realidad nuestra literatura nacional, ¿verdad? Eh, que por la forma en la que se desarrolló la pacificación posterior a la guerra, los comunistas quedaron incorporados a la vida nacional por el lado de la cultura, sobre todo, ¿verdad? Fíjense que Carmen Lira para nosotros es sobre todo una figura pedagógica y cultural, ¿verdad? Una escritora de cuentos, ¿verdad? No la asociamos como a una militante comunista ni nada parecido a eso. Y en general, digamos, los primeros reconocimientos que fueron recibiendo los comunistas que decían sí, son incorporados a la vida política nacional, son parte de la vida política nacional, fue el reconocimiento de premios culturales, ¿verdad? A Carmen Lira, a Carlos Luis Fallas, fueron los primeros que se lograron incorporar. Pero en general todos ellos, fíjense, todas las figuras comunistas nosotros los asociamos como a la cultura, ¿verdad? Carlos Luis Fallas, Joaquín Gutiérrez, Carmen Lira, Luisa González, Emilia Prieto, Virginia Grutter, ¿verdad? Son escritores de poesía y de literatura para nosotros, ¿verdad? Bueno, Adolfo Herrera García, también es el otro, ¿verdad? Eh, es el efecto, la marca más duradera de los comunistas, su ingreso al sentido común costarricense. Mi humilde opinión es que muchas personas adquieren una sensibilidad de izquierda o se vuelven de izquierda o defienden los valores de la izquierda política muchísimo más porque leyeron alguna novela de estas que porque tuvieron alguna experiencia cercana con el movimiento obrero o algo así, ¿verdad? O sea, como tiene un efecto todavía muy fuerte en el sentido común costarricense. Eh, En los cuentos de mi tía Panchita también mantiene la centralidad de las figuras plebeyas y populares, eso no, no varía en su escritura. Eh, Hay una cosa eh, que a mí me parece que tiene que ver con una cosa que habla Simón de Beauvoir en el segundo sexo, que tiene que ver con cómo fue que estas mujeres, como Carmen Lira y como Yolanda Oriamuno y como Eunice Odio, pudieron hacer lo que hicieron en un mundo tan marcado por el patriarcado como la Costa Rica de los años 50. No es que el patriarcado haya desaparecido, de hecho, está ahí intacto, lamentablemente. Este, pero digamos con muchísimos menos derechos políticos que los que tienen las mujeres hoy en día, ¿verdad? Muchísima menos participación en el mercado económico, en la educación superior pública, ¿verdad? Eh, y en mi opinión, eh, hay una, hay una clave que es
que da Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que es, hay muchas mujeres que pudieron ingresar al mundo del reconocimiento de la esfera pública mimetizándose como hombres, o sea, actuando como si fueran hombres, ¿verdad? Y la forma de, como que la cultura patriarcal las aceptó, ¿verdad? Es un poco tratándolas como hombres, ¿verdad? Que es lo que dice, por ejemplo, Turgenev sobre George Sand, que es uno de esos ejemplos, ¿verdad? George Sand tiene que, tiene que escribir con su verdadero nombre es Samantine Dupont, tiene que escribir con nombre, con seudónimo de varón, ¿verdad? Para publicar sus obras, que no es la única, hay muchas mujeres que tuvieron que hacer eso. Por ejemplo, George Eliot tuvo que hacer eso. Las hermanas Brontë, que también son muy famosas, que son así como culebrones, ¿verdad? Como historias así, inglesas, también tenían que firmar con nombres de varones para que se las tomaran en serio, digamos, para que no fueran tratadas como literatura menor, como literatura de mujeres. Y Turgenev dijo sobre George Sand, qué hombre valiente fue ella y qué buena mujer, ¿verdad? Es como uno entre nosotros, ¿verdad? Es como, él es como uno de nosotros, ¿verdad? Eh, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención de su obra, que yo creo que también se ha meditado poco, eh, y que creo que puede ser una clave como para entenderla mejor, es que puede ser que parte de esa hostilidad que ella sentía por el maquillaje es que no lo veía como una tecnología del yo, diría ahora Foucault, ¿verdad? Es la única vez que en esta clase se va a citar a Michel Foucault, entonces suficiente. Digamos, no lo ven como una tecnología del yo, eh, sino que lo ve como una marca, un poco como la letra escarlata, más bien, ¿verdad? Como una marca de disminución, ¿verdad? Como la marca que llevan las mujeres. Y hay varias fotos de ella que aparece vestido como varón, como chico, ¿verdad? Este, y la otra cosa que es muy interesante es que su primer alter ego, porque ella tiene los cuentos de mi tía Panchita, por los que son muy famosos, eh, Bananos y Hombres, ¿verdad? Y también tiene otras cosas que se llaman Las Aventuras de Juan Silvestre, ¿verdad? Que también son famosas de ella, y Juan Silvestre es ella, ¿verdad? Juan Silvestre es el alter ego de ella, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hace parte, digamos, de esta forma, digamos, que analiza eh, Simone de Beauvoir en El segundo sexo, de estas mujeres que tenían un gran talento literario, que ya tenían un deseo de participar activamente en la esfera pública y de tener el reconocimiento y el prestigio social que está asociado a participar en la esfera pública, pero que la forma en la que quedaron incorporadas es un poco como una feminidad singular, ¿verdad? Como una feminidad que en realidad no es feminidad, en realidad es que es como uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el compita de la pandilla, ¿verdad? Este, y me parece que en esa clave es que habría que leerla a ella, ¿verdad? Entonces, eso haría que tenga más sentido de por qué la hostilidad hacia el maquillaje, ¿verdad? Porque he leído como una marca, ¿verdad? Como una marca que la disminuye, que no le ayuda a mimetizarse, y también como una estrategia de en un mundo de hombres, ¿verdad? Se abre un espacio eh, firmando como varón, teniendo un alter ego, que también es un varón, ¿verdad? Un poco como lo hicieron George Sand y como lo hicieron los hermanos Bronte, como lo hizo Evans, ¿verdad? A mí me parece que en esa clave tendría que leerse lo que ella hizo, ¿verdad? Eh, entonces, ya les había dicho, bueno, aquí hay un resumen, ¿verdad? De las razones por las que habría que tenerla en cuenta siempre, ¿verdad? Es una escritora muy importante del folclore, del periodismo, de la pedagogía, del marxismo, ¿verdad?
todo el asunto del voto del odio. Alrededor de ella se empieza a tejer otro momento de las políticas de olvido y perdón. El primer momento de las políticas de olvido y perdón son alrededor de Joaquín García Monge, ¿verdad? Como en el año 55. Y hay un segundo momento ya más profundo, que es con la incorporación de los comunistas, no como una estrategia política legítima, porque eso no pasó, ¿verdad? Es decir, eh, todavía, o sea, la Unión Soviética desapareció en el año 89 y la nación sigue viendo infiltración soviética hoy, ¿verdad? 40 años después sigue habiendo infiltración comunista en Costa Rica, ¿verdad? Para el diario La Nación. Es un país muy, 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 muy anticomunista. Pero sí, sí, digamos, el proceso de corresponsabilidad y de como que construirse un santoral, un panteón nacional donde todas las fuerzas políticas aparezcan representadas, aparece, digamos, una de las primeras que entra en ese panteón es Carmen Lira y Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Manuel Mora va a entrar después, en los años 90, y el último en entrar, pero que también va a entrar, va a ser Arnoldo Ferrer, ¿verdad? Eh, también, bueno, esto ya se lo dije. Fíjense qué interesante cómo aparece, ya, esto es lo que quería decir, la interpretación de su literatura es en clave realista socialista, ¿verdad? Eso es una comunista tradicional, es decir, la literatura es un vehículo de denuncias de justicia social y la crítica posterior ha intentado desde muy temprano desvincular su literatura, que se supone que hay que defender, con su posición política, que se supone que no hay que defender. Aquí pueden ver un ejemplo de una de estas, de las figuras más importantes, ¿verdad? De la segunda parte del siglo XX, Abelardo Bonilla, que es el nombre del Auditorio de Generales, ¿verdad? Es uno de los fundadores de nuestra escuela también, ¿verdad? De la primera generación de filósofos profesionales, como Constantino Láscaris, como él, como de Barahona Jiménez, ¿verdad? Entonces, dice Abelardo Bonilla sobre Carmen Lira. Conocía sin duda la doctrina marxista, pero en sus escritos no aparece nunca el elemento intelectual y teórico. El vigor y la eficacia de sus cuentos y ensayos críticos derivan de su sentimentalidad femenina, de su ironía y sobre todo de su espíritu honradamente arraigado al país y de sus cosas. Escritora de fantasía, su secreto está en la intimidad que establece con el lector, llevándolo de la mano hacia los hechos que relata, dándoles ambientes de familiaridad y calor de emoción. Y muchas veces son más elocuentes que todas las doctrinas como protesta contra las injusticias sociales. Ese es el diagnóstico. Abelardo Bonilla es un tipo políticamente muy conservador, de hecho, es parte de los vencedores de la guerra. Este, es un tipo muy rencoroso, además, porque toda su vida trabajó junto a Adolfo Herrera García en el mismo periódico y no lo cita en su historia de la literatura costarricense. Y además fue uno de los primeros casos en la historia del país de la idea de como de la corrupción, así como la entendemos nosotros, como de personas que no están preparadas para el puesto que se les asignan, pero se les asigna porque son políticamente inducidos. Porque él fue parte del directorio del Banco Nacional, ¿verdad? Y él es, bueno, es un escritor de literatura, como fue como uno de sus primeros casos, ¿verdad? Pero fíjense que aquí es muy vacilón porque hay como una disminución del elemento intelectual y teórico, ¿verdad? Dice que en realidad lo que pasa es que eh, usa su sentimentalidad femenina, ¿verdad? Eso es como, es la forma como de disminuirla, pero dice una cosa que a mí me parece que tiene razón él, ¿verdad? En las otras cosas de aquí arriba es una tontería, pero, o sea, no es una tontería, es una cosa machista, ¿verdad? Este, pero esta otra cosa que dice al final a mí me parece que tiene sentido, ¿verdad? Es decir, que el talento literario que ella tiene lo usa para que en sus escritos, como sobre todo Ramona, la mujer de la brasa, que para mí es uno de los mejores cuentos de los cuentos sociales que hay, ¿verdad? Es una cosa
conmovedora, ¿verdad? Y uno de los mejores homenajes que se pueden hacer a las mujeres de los sectores populares, digamos, a sus dolores reales. Y dice que justamente ese ambiente de familiaridad es lo que lo lleva a uno a sentir, digamos, a indignarse contra las injusticias que viven estas personas. Y dice Abelardo Bonilla, es muy inteligente eso que dice. Dice, y eso es más efectivo que todas las protestas, ¿verdad? Ese movimiento en el que uno lee no, Ramona, la mujer de la brasa, y uno llora, y uno dice, no puede ser que esto le pase a ella, ¿verdad? O como en Mamita Yunai, ¿verdad? La escena de Calero, ¿no? Borracho en el Suampo, junto con todos sus compañeros llorando, ¿verdad? Con sus compañeros de trabajo y todo eso. Uno dice, no puede ser que esto sea, que el mundo sea tan cruel, ¿verdad? Y entonces creo que ahí, sacándole esta cosa, que es en realidad una actitud para disminuirla, en el sentido de que en realidad no es un elemento intelectual, sino que tiene que ver con la sensibilidad femenina, a mí me parece que eso es una tontería, porque yo creo que eso está pensado por ella, así, a propósito. Es decir, es una concepción para ella de cómo es. Es decir, a propósito, lo hace porque es que eso es lo que ella cree que hay que hacer, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con ningún sentimentalismo especial, digamos. En sus figuras, ¿verdad? Literarias, siempre son así, figuras sencillas, humildes. También este es otro elemento que es interesante de ella para la tradición filosófica. Yo voy terminando aquí, que es por lo menos donde yo he encontrado uno de los primeros brotes digamos, de lo que podríamos llamar la tradición antiintelectualista en Costa Rica, que esto, para la gente que es de filo, que estudiaba filo, esto ya, les es más familiar tal vez, porque en filosofía hay una tradición, digamos, hay una tradición que es la mayoritaria, que es la clásica que empieza con Aristóteles, que dice, si se ha de hacer filosofía, se ha de hacer filosofía, y si no se ha de hacer filosofía, se ha de hacer filosofía. Que lo que quiere decir es que no puede haber no filosofía. Inclusive si usted quiere defender la innecesariedad de la filosofía, necesita filosofar para hacer eso, ¿verdad? Esa es la posición clásica de Aristóteles. Y que es la que ha defendido Hegel, Kant, Marx, ¿verdad? Es una tradición mayor. Pero hay otra tradición en la que uno podría colocar como a Wittgenstein, como a Kierkegaard, como a Nietzsche también, ¿verdad? Ya en nuestra época a Emile Cioran, que es un autor que a mí me gusta mucho, muy poco estudiado en la escuela, ¿verdad? Pero que para mí es muy interesante leerlo. Inclusive en algún momento cuando estaba estudiando pensé hacer una tesis sobre él y eso, pero luego se me pasó y no la hice. La hice sobre otra cosa. Digamos, de esta idea de ¿cómo se dice? Que la filosofía es como no sé cómo decirlo, como una escalera, una cosa así. O sea, como que puede servir para llegar a algún lugar, pero media vez usted llega a ese lugar, lo que tiene que hacer es botarlo, porque ya no sirve para nada, ¿verdad? Que es una tradición como antiintelectualista, ¿verdad? O sea, como que el problema de la filosofía es que al ser un pensamiento racional, no permite captar, digamos, el elemento como vital de la existencia y que por lo tanto hay como que rechazar, digamos, los valores de la racionalización, de la comprensión, de todo eso. ¿Verdad? Que es como lo que hace Cioran y lo que hace Nietzsche, ¿verdad? Y lo que hace Kierkegaard también, ¿verdad? Es una tradición que empieza con Agripa, ¿verdad? O sea, la antifilosofía es una tradición tan importante como la filosofía, ¿verdad? Tan noble y tan antigua como la filosofía. Y mi entender es que uno puede encontrar algo de eso en Carmen Lira, ¿verdad? Es decir, hay como todo un rechazo a las figuras del intelectual, ¿verdad? Por oposición como a las figuras que representan la vida auténtica, como la vida sencilla, ¿verdad? Eh, y además hay una defensa de eso como un valor. Por ejemplo, Carmen Lira fue la única militante comunista que defendió
que los candidatos del Partido Comunista solo podían ser obreros, que no tenían que ser intelectuales, ni siquiera ella, ni Manuel Mora, ni nadie, no, que tenían que ser obreros. Porque esa era la clase que estaba destinada a gobernar. Eso no fue lo que pasó en realidad, porque de hecho el primero que fue diputado fue Manuel Mora, y fue un diputado muy famoso y muy talentoso, y todo el mundo reconoce el talento parlamentario de Manuel Mora, eso es transversal, hasta la gente que está en contra de él se lo reconoce. Pero hay un momento ahí como de defensa antiintelectualista, digamos, como de los problemas de la gente que es educada, que es entendida y que no tiene como este instinto, esta vitalidad, este sentido empírico de la justicia que te da no ser, digamos, gente de a pie, ¿verdad? Gente, santos aguantadores de vainas, ¿verdad? Que a mí me recuerda mucho como la retórica de Emile Cioran, ¿verdad? Que después de todos los éxitos que él tuvo en Francia y todo eso, decía que para él las personas más auténticas y más inteligentes que había conocido eran los pastores de cabras en Rumanía, ¿verdad? Si a él le preguntaban dónde él se había sentido mejor, más cómodo, más rodeado de gente sabia, era en medio del cristianismo profundo de los pastores de cabras de la Rumanía rural de los años 40, ¿verdad? Que es una posición, ¿verdad? Y por lo menos en los libros de historia, de filosofía costarricense, como que nosotros no ubicamos nadie en esa tradición, que es una tradición muy larga, muy importante en la filosofía nacional, y yo creo que uno podría encontrar algo de eso en Carmen Lira, me parece, que estaría ahí, no me parece forzado. Uy, aquí hay varias preguntas. A ver. Andrés Díaz, ¿hay alguna investigación sobre comedia política en Costa Rica? Ninguna que yo conozca, Andrés. Y el primero que la haga va a recibir mis aplausos, porque me parece un tema muy interesante para tratar, por cierto. Inclusive Roberto Murillo, que lo podría haber hecho, porque él era especialista en Bergson, y Bergson tiene varios libros sobre la risa. Eh, no, nunca se metió en eso, por cierto. ¿Hay documentación sobre la estrategia del Frente Popular y la Unidad Nacional del PC? Sí, hay mucha documentación, está digamos, todos los documentos del Partido Comunista están liberados. Hay un archivo que se llama Archivo Rebelde, que tiene todos los periódicos del Partido Comunista, del año 31 al año 48. También la Biblioteca Nacional tiene todos los archivos. Y si no quieren hacer trabajo de ratón de biblioteca y quieren leerse algo rápido, está el libro de Manuel Solís, La institucionalidad ajena, o el libro de Iván Molina, que se llama Anticomunismo reformista, que están muy bien los dos para entender ese periodo. Y, profe, ¿por qué asociaba la intelectualidad a la burguesía o por otra razón? Porque asociaba la intelectualidad a la burguesía o a otra razón. Sí, digamos, hay como dos actitudes, ¿verdad? Hacia la cultura, hacia la educación. Hay una actitud que es como una actitud más de José Martí, que es como la que más en general compartimos nosotros, y también creo que comparte la izquierda política, que es esta actitud como ser cultos para ser libres, ¿verdad? Como que hay una relación entre la cultura y la libertad, y entre más libre es uno, más culto es, ¿verdad? Y eso es un poco como la actitud de Joaquín García Monge, ¿verdad? Como el valor fundamental que tiene la educación en la constitución de los sujetos modernos, y esa es la mayoritaria. Yo creo que Carmen Lira defendía eso en los años 10, todavía siendo anarquista, pero hay un momento ahí en el Partido Comunista que no le dura mucho tampoco, no es como que esa es su posición siempre, eso cambia, ¿verdad? Pero hay un momento corto, como de 3 años, donde sí me parece que ella tiene una interpretación como que la educación y la cultura es también una forma de distinción de clase, y que por lo tanto hay algo como que hay un peligro de la vanidad que produce el intelecto, ¿verdad? Que puede estar conectado con una cosa religiosa, ¿verdad? Porque dentro de la clave religiosa ustedes saben que hay una interpretación como de la vanidad de la razón, ¿verdad? O sea, como
en los padres de la iglesia eso es muy claro, ¿verdad? En Tertuliano y en Arnovio y todos estos como eh, más militantes de la fe, ¿verdad? Que, de que la razón en el fondo es vanidosa, ¿verdad? Y es vanidosa y es vana, y por eso hay que desconfiar de ella, y por eso es superior la fe, ¿verdad? Es una posición de una cierta teología cristiana, ¿verdad? No como Santo Tomás, que es como la forma de la teología como que más llegó hasta nosotros, ¿verdad? Y que fue la que se terminó imponiendo. Eh, pero también como en esta clave como de la vanidad de los intelectuales, ¿verdad? Y yo creo que ella está apuntando hacia eso. Y eso la lleva a tener a posiciones como antiintelectualistas, me parece. Esa es como mi interpretación de eso. Tampoco tengo mucho escrito sobre eso, pero sí me parecería que sería muy Profe, raro. Sí, Ángelo, adelante. pero entonces, digamos, la alternativa frente a eso, porque veo como que también es un antielitismo también en parte, por esto de la vanidad de las ideas y todo. Entonces, la alternativa a eso es como una ontologización obrera, algo así, porque como, Sí. como que concibe que el conocimiento real de lo social emana de la clase obrera, algo así. Un poco eso, sí. Un poco eso. O sea, como que hay ¿cómo decirlo? Una posición privilegiada en la intuición, digamos, que le da la vida dura, ¿verdad? Que le da la vida sencilla, pero dura, de los sectores populares sobre los intelectuales, ¿verdad? Me parece que esa es la posición de ella. En los primeros 2 años, yo luego creo que cambio de opinión, ¿verdad? Pero a mí me parece importante porque, uy, ya son las 11, porque, porque si no, no habría tradición antiintelectualista en Costa Rica, que es muy raro que no haya, ¿verdad? Porque hay en todas partes, ¿verdad? Es parte de las tradiciones filosóficas, sería muy raro que no hubiera, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ahí uno podría tener una clave. Bueno, son las 11 y ya empieza la otra gente, entonces nos vemos y bueno, cualquier cosa que haya dudas o eso me escriben.